Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno, nuevamente nos reunimos como ya lo estamos haciendo esta es nuestra clase número 13. O sea, hace 13 semanas estamos reuniéndonos y vamos a pedirle al Señor para que nos ayude en este tiempo. Tenemos una petición de orar por los niños, sobre todo en el colegio de Daniel Mancipe, que niños de 7 y 8 años están pensando en el suicidio. Entonces son cosas que a veces nosotros pensamos que a nosotros no nos puede alcanzar, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Amado Señor, buen Dios, Padre, venimos en el nombre de Jesús. Como iglesia, como familia de la fe, Señor, tu palabra dice que tú quieres, que tu deseo es que oremos por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Por eso, Señor, queremos orar por nuestro presidente de Colombia, el señor Petro, por los que están gobernando, Señor, para que seas tú dándoles convicción de ti, Señor, que tengan temor de ti, que ellos fueron puestos con un propósito, Señor, y que, Señor, seas tú guiándolos a ellos. Y si quisieras salvarlos, Señor, creemos que tú los puedes salvar dándoles la fe. También, Señor, oramos por los niños y compañeros de nuestro hermano Daniel Mancipe Martínez, para que seas tú, Señor, trayendo tu palabra, tu espíritu, para que quite esos pensamientos de suicidio que hay. Amado Señor, también queremos orar por nuestra iglesia, por la economía de la iglesia, y que seas tú, Señor, obrando en los hermanos, para que ellos puedan comprender y entender que esto es parte de tu reino, un trabajo de todos, una inversión de todos, un servicio de todos. Y Señor, por este tiempo, para que tú nos des la sabiduría para poder comprender tu palabra y vivirla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, nosotros hemos tenido algunas situaciones de estudio en estos días. Si se acuerdan, la clase 10, si no me equivoco, era la necesidad de Jesucristo. La clase 11 era una salvación por gracia. ¿Sí? La clase 12, el Espíritu Santo nos convence. Hace 8 días estábamos hablando sobre este tema. ¿Sí? Y todo esto resulta porque nosotros decimos cómo hay personas que creen en Cristo y hay otras personas que no creen. Cómo hay personas con educación, con títulos, con un buen entendimiento, dicen no creo, y otras personas que tienen las mismas características, sencillamente dicen no creo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. O sea, decir ¿por qué yo creo y los otros no? ¿Será que tenemos una neurona más? ¿Será que tenemos una neurona menos? ¿Por qué creen ustedes que estamos aquí? Por fe. Por la obra del Espíritu Santo. Sí, por fe, por la obra del Espíritu Santo. Eso es muy interesante. La Biblia dice textualmente, porque ahora tenemos ojos, ahora tenemos oídos, ahora tenemos un entendimiento nuevo para Dios. Dios nos rescató de un mundo en tinieblas, de una vieja manera pasada de vivir, una vieja manera pasada de vivir, ¿sí? ¿Me comprenden? Una vieja pasada. No, una vieja manera pasada de vivir. Pero está repitiendo vieja a pasada. ¿Sí? Es pasada vieja. Una pasada vieja. Es que todas las viejas dicen... Ay, Dios mío, con estos muchachos. Ustedes han tenido problemas con las señoras, ¿no? Pero usted entendió. Sí, claro. Esperemos que su esposa no vea el video, porque si no, imagínense qué estaría pensando. Pero lo que sí nosotros podemos decir, que esa vieja manera pasada de vivir, así dice la Escritura, ¿sí?
se ha conformado en una vida nueva, pero ahora pasa algo totalmente diferente. Porque estando en Cristo, a veces nuestra experiencia no es lo que nosotros queremos. A veces nuestra experiencia de vida cristiana no es esa realidad que nosotros estábamos expectantes. O sea, no vemos muchas cosas o no comprendemos muchas cosas. O queremos como, oiga, yo quisiera sentir a Dios. Yo quisiera percibir a Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso. ¿Sí han tenido esa percepción? Ya que nuestra clase de hoy titula Su Espíritu nos consuela. Y acá en el folleto que tenemos dice, bajo esta clase tiene un propósito, identificar la obra del Espíritu Santo para consolar a los hijos de Dios, darles ánimo y valor en cualquier tribulación, reconocer la maravillosa obra en medio de su pueblo para sostenerlo y permitirle ver la vida en Cristo con gozo y esperanza. Y una de las cosas que, por decir, nos desafía a tener ese gozo, esa alegría, ese amor, es las cosas adversas que nos pasan. ¿A quién de ustedes no le ha pasado cosas adversas? Como diciendo, oigan, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy orando, estoy leyendo la palabra y de pronto ¡puf!, pasa algo malo y uno dice, ¿dónde estás? Sí, ¿por qué no me guardaste? ¿Por qué no me protegiste? Y sobre todo cuando hay testimonios de hermanos que dicen, oiga, el Señor me guardó, el Señor me protegió. Y uno dice, ¿será que estoy haciendo algo malo? Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Ahora, yo quiero que ustedes comprendan qué significa la palabra consolar. Porque a veces nosotros consolar solo lo comprendemos como... Te tiene que pasar algo triste para que yo te consuele. O sea, yo te seco las lágrimas. Entonces, yo entendí. No, de eso no se trata. Este pasaje que tenemos aquí es exclusivamente para personas cristianas. Y la palabra consuelo viene de una palabra griega que es parakletos. ¿Sí? Que tiene un significado muy importante, de alguien que está ahí para ayudar. Y ahí va a cambiar la palabra consuelo para nosotros. Y pastor, una pregunta. Estando el Señor Jesucristo aquí en ese tiempo con los discípulos, porque Él dice, y Él bien, y yo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, ¿sí? Y este los enseñará todas las cosas que van a hacer en su momento y todo lo que nosotros estamos ahorita viviendo. Mi pregunta es, en ese momento en que el Señor Jesucristo estaba haciendo el mismo trabajo que el Espíritu Santo posteriormente va a hacer en la iglesia o... Listo, es que es parte de mi clase todo lo que usted me ha preguntado ahorita. Voy a leer el pasaje para poder entrar, porque él me está diciendo, Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que pueda venir. Para que venga el Consolador. Entonces dice, es otro Consolador, el mismo Consolador, hace el mismo trabajo, ¿no? Y para allá vamos. Entonces, Juan, capítulo 14, versículos 18 al 20. Pero el pasaje está titulado La promesa del Espíritu Santo y yo quiero leer desde el versículo 15 para poder comprender un poquito, ¿sí? Lo primero, lo vamos a leer estos tres primeros versículos, que es el 15, 16 y 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, de entrada, estamos entendiendo algo que es interesante, porque dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién puede amar a Cristo, Juan David? Los hijos.
Muy bien, hermana Raquel. Los hijos de Dios, solo los hijos de Dios pueden amar a Cristo. ¿Por qué razón? Porque el no cristiano no ama las cosas de Dios, no le importan las cosas de Dios. Va a tener prioridades sobre las cosas de Dios. Por eso hay un celo fundante de cada padre y madre cristiano de que sus hijos se casen con cristianos. Porque el lugar donde nos vamos a ver, donde nos vamos a frecuentar, donde nos vamos a edificar, ¿dónde es? En la iglesia y luego en la eternidad. O sea, ustedes se imaginan crear lazos, estrechar lazos con personas que van a atacar el reino de Dios, que no van a apoyar el reino de Dios acá en la tierra y que no veremos en el reino de Dios en la eternidad. Y acá es algo interesante. Entonces, ¿qué dice? Da por implícito que solo los que aman a Dios van a guardar los mandamientos. ¿Cómo dice esta versión? Pero En el 15. en el 15 dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Muy bien, es sencillo. Jesús dice, si me aman, guardan mis mandamientos. Si me aborrecen, ¿qué hacemos? Nos justificamos, desobedecemos, nos rebelamos. Es sencillo, es como cuando usted le dice a su esposa, si usted me ama, me va a ser fiel. Si no me ama, se acostará con otro, pensará en otro. O sea, es que el amor no tiene que ver con el sentimiento, ay, es que siento maripositas. No, sino tiene la presunción de la sujeción de la ley. Eso es muy importante. Entonces dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Oiga, ¿si habían puesto cuidado a esto? Cuando dice otro consolador. Ahora, es interesante si pudiéramos estudiar acá la Biblia en el griego, en la palabra original, pudiéramos decir otro como diciendo Igual a mí. diferentes. Sí. ¿Sí? Llegó Otto y Jenny, ¿sí? Ellos son la familia Dueñas Fagua, pero uno es uno y otro es el otro. ¿Sí? Entonces pudiéramos decir, llegó la hermana Jenny, no llegó el hermano Otto, o podríamos decirlo de esta manera, llegó un miembro de la familia y otro llegará después. Sin embargo, la palabra que es usada aquí por el griego, porque él tiene una acepción muy bonita, que es otro de la misma esencia, de la misma jerarquía, que indica paridad o igualdad. Es como, tráeme otro pocillo de este mismo. O sea, no me traigas otro pocillo, sino otro igualito. Ahora, Jesús, ¿qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Recuerden, en este momento histórico, Jesús estaba encarnado. ¿Qué significa eso? Que Jesús, si estaba aquí, no estaba en otro lugar. Es en serio. Que tú podías hablar con él, pero no percibir sus emociones, no percibir su presencia plena, completa, porque está aquí, es como usted está aquí, pero no está aquí. O sea, está aquí a mi lado, pero no está aquí. Por lo tanto, no siempre él podía consolar a sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque recuerden que la palabra consolador, ¿qué significa? Paracleto, sí. Para otro que ayuda. Sí, guiaba. O sea, que ayuda, no, que ayuda en lo que necesites. Voy a hacer un ejemplo. Este domingo quiero viajar. ¿Cómo tomo una decisión? Yo necesito que el Espíritu Santo me ayude a tomar una decisión. ¿Cómo me va a ayudar? La sonrisa. Está pensando en viajar. Es puente. Sí. ¿No? Entonces, listo. Entonces, miren lo interesante. Uno necesita tomar, no es en serio, uno necesita tomar decisiones que a veces uno no sabe.
¿Sí? Hoy me llama una hermana y me dice, pastor, yo estoy en este lugar. Me llama, ella siempre que está mal me llama. Hace 5 años o 6 se fue de la iglesia y me pide un consejo. Me dice, pero es que usted siempre ha sido mi pastor, siempre me ha aconsejado. Y pastor, después de todo este tiempo, todo lo que usted me dijo que me iba a pasar, me pasó. Ya sus hijos la dejaron, el marido la dejó, quedó sola. ¿Qué hago? Yo le dije, donde estés, busca de Dios, congrégate. Me dice, sí, yo he ido a diversas iglesias y no me hallo. Los pastores me han querido ayudar, pero yo solo tengo un pastor. Y entonces me dice, lo que pasa es que me están ofreciendo trabajo en Bogotá. Oré al Señor y tomé una decisión. Pero ¿quién le ayuda a tomar esa decisión? ¿Cómo sabemos que al venir a Bogotá le va a ir bien o le va a ir mal? Yo no puedo como pastor empeñar mi palabra. Yo no tengo una bolita mágica acá. Lo que yo sí sé es que donde uno esté, debe estar añadido una iglesia, servir en la iglesia, apoyar en la iglesia y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Yo sé como principio eso. Claro, pero ella tomó decisiones en su momento que empezó a tomar distancia de la iglesia y finalmente quedó fuera de la iglesia. Y todo lo que uno construye fuera de la iglesia, todo se pierde. Es construir en la arena. Y si todo me va bien cuando yo construyo sin iglesia, quiere decir que no he sido un hijo de Dios. Porque es que Dios se contradeciría. Porque Él quiere que aprendamos a depender y confiar de Él. Yo como tomo una decisión de dejar un vicio, de dejar algo, un mal hábito, pues es en Cristo, con el gozo y con el amor que Dios da. Cuando el otro me ayuda, Jesús estaba al lado de sus discípulos para ayudarles. La Biblia lo muestra de muchas maneras. Ellos subieron a una barca y empezó la tormenta. Y Señor Jesús estaba durmiendo. Ellos, ¿qué dijeron? Señor, socórrenos que morimos, que perecemos, ¿se acuerdan? Y el Señor le dice, hombres de poca fe. Y el Señor calmó la tormenta. Ustedes saben toda esa historia. Cuando tuvieron hambre dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Miren, toda esta gente tiene hambre y ustedes nos dicen, dele de comer. Con 5 panes y 2 peces, habían 5,000 hombres. Y el Señor levanta sus manos, da gracias por los peces, por el pan, y viene la multiplicación de los peces. Y recogen y sobra todavía, porque así es nuestro Dios cuando le creemos a Dios. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que Dios nos está llevando a hacerla y solo las podemos hacer cuando empezamos a madurar en la fe. Y es aquí donde entendamos lo que dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, entiendan que esta era una super noticia, pero era una noticia que ellos no podían entender. ¿Por qué razón? Porque uno, aunque ustedes no lo creen, prefieren la presencia física que la presencia espiritual. Pero cuando nosotros empezamos a entender que es que Dios está con nosotros, en nosotros, por nosotros, las cosas que pasan vamos a entender que son para bien. Porque uno no sabe de qué Dios lo ha librado. ¿Se acuerdan que yo les conté la historia de este jugador que no llegó a tiempo a tomar un vuelo? El vuelo se estrella, se mata con el entrenador, se mata con todos sus compañeros y él sobrevive. Yo creo que él después está diciendo, Señor, gracias lo que me estorbó, por lo que me demoré. Ahora, no es una regla para llegar tarde, ¿no? Sí, porque uno dice, no, es que algunos llegan tarde y se matan por llegar tarde. No, es que a veces hacemos unas aplicaciones teológicas raras. No es para llegar tarde, sino lo que yo digo, que hay cosas que nosotros llamamos adversidad, pero están dentro de los planes de Dios. Y uno no lo sabe, porque uno ni siquiera sabe de qué peligros lo está librando Dios, para protegerlo, para guardarlo. Y es aquí donde nosotros siempre necesitamos a otro que nos ayude. Ahora, el Señor Jesús físicamente ayudó a sus discípulos siempre.
Y nosotros después vemos en las historias bíblicas que cuando Dios tuvo el propósito de sacar a sus apóstoles de la cárcel, envió sus ángeles y los sacó de manera poderosa. A otros les avisó y les dijo, oye, te van a ir a capturar. Y me acuerdo que una vez, eso lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles en algún momento, a Pablo lo iban a capturar y lo bajaron por una ventana en una cesta. Queridos hermanos, consolador es otro que ayuda. No es el que te seca las lágrimas, sino que te ayuda para que vivas en Dios. Por eso le decía que este mensaje que vamos a meditar hoy es solamente para cristianos. Entonces, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¡Wow! ¿Saben qué me parece extraordinario de este pasaje? Porque dice que si yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa. Uno peca. Y uno siente que el Señor lo redarguye por allá adentro. Y uno no sabe si es en la mente, si es en las orejas, si es en los ojos, si es en el corazón, pero en algún lado. Y hasta que uno no se arrepiente, y hasta uno que no reconoce su pecado, uno no dice, oiga, no tengo paz. Cuando uno ya le confiesa su pecado al Señor y se arrepiente y dice, Señor, yo sé que he obrado mal, no lo voy a volver a hacer. O sea, ir en contra de Dios uno no puede. El creyente no puede. Si usted no está, o sea, si esas cosas no le pasa a usted, es porque no es un hijo de Dios. Porque, ¿qué pasa con el que no es hijo de Dios? No tiene al Espíritu Santo, no le ve, no le oye. Él está convencido que está haciendo las cosas bien. Pero el creyente, ¿qué hace? O sea, sabe que está desafiando a Dios. ¿Y saben qué es lo peor que a veces nos pasa? Nosotros lo hacemos, obramos mal, y uno está esperando las consecuencias, como diciendo, ¿de dónde me va a caer un rayo? Y a veces empezamos a coger confianza con Dios, porque Dios nunca nos paga conforme a nuestras acciones, sino conforme a un propósito. Él nos quiere enseñar que nosotros de manera natural le amemos, vivamos por Él. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay pecados que uno ya deja de hacer. Y de hecho, uno no solamente los deja de hacer, sino los identifica y dice, no, a metros. Yo no quiero eso. Yo no quiero volver a hacer eso. Y no es porque nadie le esté diciendo, sino hay algo ya grabado en nosotros que nos pasa. ¿Qué es lo que el Señor Jesús dice? Cuando el Señor Jesús estaba con sus apóstoles, les decía qué estaban haciendo bien, qué no estaban haciendo bien. Les decía qué hacer y qué no hacer. Les enseñaba la palabra, les guiaba en doctrina, les decía muchas cosas. ¿Era así o no es así? Ahora, antes de lo que pensaban, porque recuerden que Pedro, pero no sé si está acá, Jesús anuncia la negación de Pedro. En el capítulo 13 le dice, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Despuésito nomás, ahora en el capítulo 14, ¿qué le está diciendo? O sea, él ni siquiera sabía en qué iba a fallar. ¿Y saben por qué Pedro falló tantas veces? Porque él pensaba que él podía hacer muchas cosas. Él consideraba que tenía más sabiduría que Dios. Él consideraba que era mejor que los demás y se tomaba libertades que los demás no se tomaban. Él sacó una espada y le cortó la oreja a un soldado. ¿Y qué le dijo el Señor? Guarda tu espada, que así no se libran las batallas del reino. Él caminó en el agua y a mitad del camino se hundió. ¿Por qué? Porque él fue en su voluntad y el Señor lo humilló. Una de las personas que más fueron humilladas en los evangelios fue el apóstol Pedro, porque él tenía mucha autoconfianza, tanto así que le dijo al Señor Jesús, yo moriré por ti. Y él le dice, tú no morirás por mí, me negarás 3 veces. Y eso debe ser duro, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que el Señor les diga a algunos de ustedes, un día ustedes me negarán?
Pero ¿qué les está diciendo ahora? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo les voy a enviar otro consolador, o sea, otro que los ayude. Dice él, cuál es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni no le conoce. Dice, vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y es aquí donde comienza nuestro versículo de estudio. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto es el amor de Dios. Miren, queridos hermanos, una vez que el Señor nos ha traído a la fe, una vez que empezamos a caminar a la vida cristiana, Dios nos enseña que nosotros no estamos solos, o mejor, que no nos mandamos solos. No podemos tener un hogar a nuestra manera, no podemos criar hijos a nuestra manera, no podemos tener una economía a nuestra manera, no podemos ser ciudadanos de un lugar a nuestra manera, porque tenemos un Padre que está en el cielo, que nos ama. Yo el otro día yo le decía a Juan David algo que yo creo que ustedes se van a familiarizar. Todo papá, cuando el hijo hace algo malo, ¿qué hace el papá? ¿Qué hace Maiquito, el papá, cuando uno hace algo malo? Llama la atención. Llama la atención. Y uno se siente feliz, dice, wow, mi papá me quiere. No. No, no, claro, entonces Juan David cuando yo lo regaño, pone una cara así como de regañado, ¿no? Así de gato regañado. ¿Se ha visto cuando el gato está regañado? Las orejas para el suelo, el rabito abajo. Y yo le decía a Juan David, ¿cierto que te dije así, Juan David? Cuando yo veo que te hacen faltas tenis, ¿qué le digo? Papi, vamos y te compro tenis. ¿Y él qué dice? Mi papá me ama. Llega del colegio, le digo, papi, ¿te sirvo tu almuerzo? ¿Y qué dice? Wow, mi papi me ama. Tiene la necesidad de algo y así no la tuviera y se la doy. Y él que dice, wow, mi papi me ama. Es que nosotros, queridos hermanos, cuando tenemos un Padre que está en los cielos, Él sabe de qué tenemos necesidad y de qué no, aunque nosotros lo veamos necesario. ¿Cuántas cosas le hemos pedido a Dios y Dios no nos las ha dado? ¿Por qué? Porque no son necesarias. ¿No? Y porque posiblemente para muchos de nosotros es una tentación para cosas que no debemos hacer. Es que Él es el que conoce nuestro corazón. A veces hay cosas que nos da y luego nos las quita. Y uno dice, ¿pero por qué? Tenemos un Padre, o sea, tener a Dios Padre en nuestra vida y no siempre es coherente a nuestras acciones. ¿Por qué les digo esto? A veces nos portamos mal y Dios nos disciplina. No. Nos pasa una vez, nos pasa 2 veces, nos pasa 3 veces. Pero si somos hijos, la disciplina llega porque llega. ¿Cómo sabemos que estamos obrando mal? Acá dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué quiere decir? El creyente quiere guardar los mandamientos. No es una posibilidad, es algo que quiere hacer y que Dios lo va a llevar a hacer. Y esto es muy interesante. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así dice el versículo 18 suyo, Osquitar, ¿cómo dice ahí? Dice, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Ok, y dice versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren, esto es sencillo. La vida cristiana no se trata de una vida de confesión. Me explico. Soy cristiano. ¿Y yo cómo sé que tú eres cristiano? Si amas a Cristo. ¿Y cómo sabemos que amas a Cristo? De acuerdo al texto. Sí, sí, en el mandamiento.
Exacto, los mandamientos que yo voy entendiendo, yo tengo, miren, en el devocional que estamos compartiendo en la iglesia, en estos días decía, Dios decía, yo quiero que todos los hombres oren por la salvación de todos los hombres. O sea, los hombres de la iglesia, los miembros de la iglesia oren por la salvación de los hombres y de los reyes y de los príncipes. Y uno dice, orar por esos impíos que nos maltratan, que gobiernan mal, que se llevan la plata, que se roban el dinero. Sí, hay que orar por ellos. Eso es lo que Dios quiere. Porque dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y además, como usted dice, Dios los puso. Entonces. Sí, y los puso con un propósito. No es el que yo más quiero, ni el que más admiro, ni el que más deseo, pero Dios lo puso en su sabiduría. Y hemos estado orando nosotros en la iglesia por el señor presidente. ¿Por qué? Porque Dios dice que lo hagamos. Ahora, lo interesante de estos textos es que solamente el que tiene el Espíritu Santo de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, va a desear amar los mandamientos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Conocemos todos los mandamientos de la ley de Dios? No. ¿No? Solo en resumen. Nosotros conocemos el resumen del resumen. Son muchos los mandamientos. Los mandamientos son muchos, por lo menos del Pentateuco hay 613 mandamientos. ¿Te das cuenta? Pero Dios nos va enseñando poco a poco sus mandamientos. Hay un mandamiento muy bonito en la Escritura que dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me enojé con mi esposa por algo justo o injusto, no lo sé, lo que no se debe anteponer es mi pecado. Y antes de acostarme, ¿qué debo de hacer, Jenicita? Estar a paz y salvo. Estar a paz y salvo. Pero, ¿qué dice el Señor Jesús acá en su palabra? Si usted entendió el mandamiento, no es porque a usted le guste, no es por su orgullo, no es por su gloria. Y mire, y yo les digo, a mí me ha tocado. Yo estoy bravo. Pero yo digo, Señor, no me tocó pedirle perdón o reconciliarme o venga o hablemos. ¿No, Raquelita? ¿No le ha pasado? Claro. Sí me ha tocado. ¿Otro día? No, yo no espero el otro día. Trato de resolver las cosas a tiempo, de alguna manera. Puede que esté molesto 10 minutos, una hora, mediodía. Me ha pasado, pero yo empiezo esa repercusión en mi corazón. Pero Por conocer esa orden. sí, claro. Conocer esa orden. Pero es que a todos los varones nos cuesta. ¿Saben por qué nos cuesta? Porque tiene que ver con nuestra dignidad. Pero aquí Dios no quiere que busquemos nuestra dignidad, sino que aprendamos a adorarle a Él. Y cuando usted ya lo empieza a hacer y a caminar con Dios, empieza a amar las cosas de Dios. Es que Dios no quiere una vida religiosa. La vida religiosa es lo que enseñan en muchos lugares. Si tú oras, si tú asistes, si tú cantas. Yo he visto personas, yo saben que criticaba de algunas vecinas en mi niñez, que yo las veía salir de la iglesia, me las encontraba en la misa. Y eso, cuando uno lo encontraban en la calle o lo pellizcaban o le pinchaban el balón o los humillaban, yo no decía, como que esto no lo entiendo, o sea, allá está cantando, el Señor te bendiga, de rodillas, y acá sí son como el diablo. No es en serio, es una cosa loca. Pero miren lo interesante que nos dice acá. Primero nos dice que Él no nos va a dejar huérfanos, lo que quiere decir que nos demuestra el amor del Padre. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Que debemos aprender a confiar en la obra que está haciendo Jesucristo en nuestra vida. Porque, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, en aquel día, o sea, cuando ya el Señor esté en nosotros, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote,
Señor, otro Judas había acá, ¿sí? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará y le veremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ahora, esto es simple. Usted dice que es cristiano, compórtese como cristiano, viva como cristiano, actúe como cristiano, decida como cristiano. Y alguno dirá, pero es que no me las sé todas. Entonces, el Consolador, el otro que te ayuda, te guiará a toda verdad. ¿Es claro o no es claro? ¿No? Muy bien. Entonces, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, ¿qué significa Consolador, Juan David? ¿Para qué? Otro que ayuda, otro que ayuda, paracleto, otro ayuda, otro que ayuda, sí, no. Entonces dice aquí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, esto es interesante. Nunca el Espíritu Santo dice que tú caminarás por la calle y de pronto sentirás, ay, ya aprendí algo de Dios. No, es que no es así. Usted quiere ser sabio. Lea la Biblia. Muy bien. Pastor, una pregunta. Relacionando esto con el Espíritu Santo, a lo que le pasó a Saúl, cuando vino sobre él empezó a profetizar. Él dijo algo distinto a lo que de pronto él conocía ya de antes, como el Pentateuco, que en ese entonces ya estaba, y la ley de Moisés toda. Pues algo distinto que expresa allí, estaba revelado. Tendría que leer el pasaje, pero si hablamos del rey Saúl, el problema del rey Saúl no fue decir o no decir lo que estaba ahí. El problema de él fue usurpar la labor del sacerdote y desobedecer la orden de Dios. No, antes. Cuando Dios le dice a Samuel, el pueblo le pide rey. Estaban con esa obsesión de que querían tener un rey igual a las demás naciones. Entonces Dios le dice, ve y busca, y va a tal lugar, y allí va a llegar, que precisamente fue Saúl, y ahí fue cuando el Espíritu de Dios fue sobre él, y él empezó a profetizar. Sí. Y mi pregunta es que siempre el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Ahora, cuando dice a profetizar, lo más seguro, recuerden que todo judío era instruido en la palabra de Dios. Ahora, cuando habla de profetizar, no nos dice claramente, no recuerdo el texto porque no lo tengo presente, pero lo más claro es que él confiesa a Dios como su Señor. ¿Sí? Es básicamente eso. Pero normalmente, siempre en el Antiguo Testamento, porque no había sucedido la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo no venía a morar permanentemente en el creyente. El Espíritu Santo moraba permanentemente en el lugar santísimo. Toda la deidad, no, entonces venía temporalmente y dice, estaba sobre él, guiándolo y capacitándolo y iluminándolo. Recuerden que los profetas del Antiguo Testamento, o todo aquel que profetizaba en algún momento, era guiado por el Espíritu Santo de muchas maneras, a veces por sueños, por visiones, por voz audible, y él repetía y decía de la siguiente manera, Dios os ha dicho, o Dios ha dicho. O sea, es interesante. ¿Por qué? Por eso eran reconocidos como los oráculos de Dios, porque ellos oralizaban la voluntad de Dios. ¿Sí? No, a mí se me daría escalofríos. Es que uno ve, el Espíritu Santo estaba ya en el lugar santísimo. Pero no, porque no pensaría porque es que ya... no, lo que pasa que eran las profecías de los profetas en el momento, era sobre acciones particulares
no personales ni individuales, sino colectivas, en favor del pacto de Dios y de las promesas que Dios ya había dado. Pero también a veces eran particulares, por ejemplo, cuando el profeta le hablaba a David, ¿no? Sí, le hablaba puntualmente a alguien, pero no tenía que ver con algo personal o individual, como Dios me dice que a ti mañana te va a ir bien, o Dios me dice que mañana te va a pasar algo malo. No, todas las profecías tenían que ver con circunstancias a la promesa pactual redentiva del pueblo. ¿Dios sí le puede hablar a través de sueños? En el Antiguo Testamento, como la palabra de Dios no estaba escrita, hablaba a través de sueños, visiones y de manera audible a su pueblo. Nosotros lo hemos visto en muchos textos de la Biblia. Yo tengo una clienta que ella siempre me dice cuando Dios le habla que a través de sueños y dice que le sale. Pero también el diablo sabe muchas cosas. Que siempre le sale. Ahora, debemos entender... Yo tengo una pregunta. O sea, el diablo, ¿cómo por decirlo así, de dónde saca tan, o sea, poder? O sea, sí, el poder de hacer todo eso. ¿Hacer qué? Pues por decir, aparecerse en visiones o sea, Muy bien. La Biblia dice sobre Satanás, primero, que él es un espíritu. Por ser un espíritu, él tiene facultades que nosotros no tenemos. En un sentido, ellos son más poderosos que nosotros, en otro sentido, son menos poderosos que nosotros, primer lugar. Segundo lugar, la Biblia dice que ellos están en prisiones, pero en las prisiones de esta tierra, o sea, ellos caminan, andan. Por eso yo siempre les aconsejo a no consultar, no solamente yo, sino la Biblia dice, no consultar a los muertos, no consultar espíritus, porque eso es verdad, no invocar. Por eso ver películas de terror, películas donde se invocan demonios y esas cosas, es estar en contra de la voluntad de Dios. Porque uno, ¿qué está haciendo? O sea, uno está permitiendo o exponiéndose a su influencia. ¿Qué es influencia? Ahora, miren, Satanás influye directamente en el no cristiano porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Voy a hacer un ejemplo. No soy cristiano y me traicionan. Entonces me invado de rabia, de cólera, de celos, pero también puedo ser poseído por el mismo Satanás para llevar a hacer cosas horribles. Tanto así que desprecio mi vida, puedo quererme matar, puedo quererme... Estamos hablando de los no cristianos, para yo terminar de responder. Demonios. Sí, claro. Sí, Satanás No es omnisciente, pero lo que yo quiero que consideremos lo siguiente para terminar. Gracias, Maikito, porque eso es una buena aclaración. Recuerden que Satanás fue arrojado a la tierra con la tercera, cuarta parte de ángeles que estaban bajo su dominio. ¿Qué quiere decir? Que todos esos ángeles son demonios caminando. Cuando a mí me preguntan, ¿y cómo él puede saber si él es uno solo? Porque es que hay muchos demonios y ellos se comunican. ¿Cómo se comunicaron? No sé, yo sé el lenguaje cristiano, más no el lenguaje de diablos. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es el siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que sí puede hacer Satanás con nosotros? Miren, solo pongan cuidado en algo que ustedes se preocuparon y dicen. Claro, nosotros podemos ser influenciados por el Espíritu Santo que nos recuerda y nos guía a toda verdad y a los mandamientos de Dios. Pero Satanás nos puede también influenciar a tomar malas decisiones. Recuerden que, miren, leo más atrás. ¿Quién llega? Pedro. Y le dijo Simón Pedro, estoy en el capítulo 13, versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Esa es una versión que nosotros conocemos, pero vamos a ir a Mateo 26, 31. Mateo 26, 31. Atrás. 26, 31. A ver, no. Dice Jesús, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas.
pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora vamos a ir a Lucas 22:31. Ahí adelante. Lucas 22:31. Marcos 22, ya lo encontré. 31. Entonces, dijo también y ahora dijo. Está respondiendo Jesús. No, 31. Eso no es 31. Mírelo. Eso es 51. Ay. O está buscando mi pastor donde dice, Sí, apártate de mí, Satanás. volviendo dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, yo les hago, no, acá está en el 30, dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, y yo he rogado para que no, ¿cuál es la cita suya? 16, Mateo 16, 23. Léala, por favor. Mateo 16, 23 dice, pero él, o sea Jesús, bueno, voy a leer el 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pone mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ok, a este punto, gracias, diácono, por ayudarme con la cita. ¿Cómo Satanás puede obrar en la vida de un cristiano? Cuando lo influencia a que no ponga su vida mirando al reino de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y lo que él sintió fue algo muy bueno, porque el Señor Jesús le dijo, yo tengo que morir. Y el Señor dijo, que no te acontezca esto, uno no quiere. Sí, Pedro le dijo a Jesús eso. Y Jesús le dice, Satanás. O sea, fíjense que es una declaración muy dura. Diácono. No, lo que iba a decir que Dios sí permite, siendo yo hijo, de que Satanás me interrumpa mi vida o me desarrolle. Ok. Siendo yo hijo. Cuando él dice que Satanás o ha pedido que los zarandeen, estamos diciendo que nosotros seamos... Yo como creyente, si no allá en la lectura de la Biblia. Sí, está bien. Para cualquiera. ¿Qué es zarandear? Sacudir. No, con todos nosotros, pero es que sacudir tiene que ver con tentar. Para que hagan pecado. Sí, claro, pero es que él no me puede llevar a pecar. O sea, voy a hacer un ejemplo. Yo no puedo decir, ay, esposa, lo que pasa es que yo estaba yendo para la casa y Satanás me mandó un ángel con falda y yo fui tentado y caí en tentación y la culpa es de Satanás. Yo no puedo decir eso. Sí, lo que sí hace Satanás es hacerme poner los ojos en las cosas de este mundo. Y miren lo que Pedro, y tenemos que entender que el Espíritu Santo siempre por eso nos hace amar los principios de Dios. Voy a hacer un ejemplo. ¿Era bueno o malo que muriera el Señor Jesús? Era bueno porque hoy nosotros lo leemos acá en la Biblia. Pero solo piensen en el momento de que Pedro, con todos los apóstoles, ellos están teniendo un gran impacto, la gente los está siguiendo, Jesús hacía milagros, sanaba, la gente lo seguía más. Cuando él entró a Jerusalén, todos decían, entró el Cristo, el Mesías, hosana en las alturas, gloria a Dios. Todos estaban en el clímax del ministerio. Y el Señor Jesús le dice, tengo que morir. Entonces él dice, ten compasión de ti, no digas eso. Que no te acontezca eso. Sí, que no te suceda eso. Es que nosotros, voy a hacer un ejemplo. El domingo nos podemos disponer para venir a la iglesia, para llegar temprano. Estamos orando para poder orar con devoción, para cantar con
alegría, para atender la prédica. Y nos llaman temprano, se accidentó un hermano, un pariente, y uno dice, conclusión, no voy al culto y me voy porque mi hermano está hospitalizado. ¿Cuál es el principio para seguir? Eso, ya hay un principio, ya hay un orden. Exacto, entonces acá dice que el Espíritu Santo nos recordará los principios y seremos guiados por Él. Él es el otro ayudador que necesitamos. El Señor Jesús le pasó mucho. Ustedes pensarán que yo estoy siendo fanático con el día del Señor, pero miren, el Señor Jesús dio varios ejemplos. Llamó a un hombre y le dijo, sígueme. Y él le dijo, déjame primero que pruebe la yunta de mis bueyes. Y que dijo, aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Otro le dijo, también sígueme, y le dijo, pero me acabo de casar. O sea, es que nosotros vivimos bajo principios, no bajo circunstancias en la vida. Hay principios como cristianos porque nos debemos a Dios. ¿Sí se dan cuenta? Y eso es lo que nos está explicando acá el pasaje de Juan 14, cuando nosotros vemos y decimos y entendemos más bien que dice lo siguiente, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Dónde encontramos las palabras de Jesús? Las enseñanzas de Jesús. En la Biblia. Él dijo, yo no he venido a abrogar, a abolir la ley de Dios, sino a cumplirla. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Cuando tomamos malas decisiones, siempre es primero, tenemos duda. Dios nunca en su palabra es un Dios de duda. Dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. No hay ninguna medias tintas, es claro. O sea, uno no puede decir, ¿será que sí, será que no? No, el Señor dijo no. Punto. ¿Es un absoluto o no? ¿Hay una excepción? No. En todos sus mandamientos. ¿Qué es lo que nos quita la paz cuando nosotros desobedecemos? Nosotros sabemos que estamos en deuda con Dios. Estamos tan en deuda que esperamos el castigo. Y a veces Dios no nos manda el castigo, sino nos está esperando con los brazos abiertos. Y diciendo, vuelve a mí. Vuelve. Y cuando nosotros volvemos al Señor, por el poder del Espíritu Santo, tenemos paz en nuestro corazón. No importa si la vida no funciona, no importa si tengo toda la plata, la riqueza, los títulos del mundo. ¿Sí? Hoy un hermano me llamaba y me decía, pastor, es que mi descendencia, es que no sé cómo decirlo porque no se dan cuenta. Es que la consulta, no, es que es alguien que conocemos y no quiero decir su nombre. Pero me cuenta que la esposa no quiere ir al domingo. Por una justificación que ella la ve, me dice, yo soy fiel al Señor, sirvo en la iglesia, este domingo no quiero ir. Me dice, pastor, y yo le he dicho que no, porque nosotros nos debemos a Dios y ella está molesta conmigo, brava conmigo, y no quiero, me dice. O sea, ¿qué principios seguimos? Pero cuando hacemos las cosas de Dios siempre tenemos paz, nuestro corazón está tranquilo. Cuando llegamos a adorar nos sentimos agradecidos, nos sentimos, o sea, hay una recompensa en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Dice aquí, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amáis os habríais regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo, yo me voy como estoy en persona, el Señor Jesús. O sea, de carne y hueso me voy. ¿Me voy a dónde? Al Padre.
pero yo vengo. ¿Cómo iba a venir? En el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo nos muestra que está con nosotros. Yo no sé si usted alguna vez iba a hacer algo terriblemente equivocado, malo, y usted después dice, uy, no lo hice, gracias Dios. Y siente una satisfacción, una tranquilidad, como que estoy en paz con Dios. Y todo esto se lo está anunciando antes de que suceda. ¿Por qué creen que los discípulos, cuando apresaron al Señor Jesús, se turbó su corazón? Y cuando nuestro corazón se turba o se enoja o se llena de temor, siempre nos equivocamos. Cuando estamos, no sé qué hacer, nos equivocamos. Pero cuando yo sí sé qué hacer y hago lo que tengo que hacer, mi corazón está en paz. Y él dice, le estoy dando, pero listo, ellos cuando Jesús fue capturado, fue llevado a la cruz, su corazón se turbó, se entristeció y olvidaron todo. Cuando nosotros nos dejamos invadir por la duda, por el temor, por las preguntas, ¿por qué a mí? Uno que hace se desanima en las cosas de Dios. ¿En la filosofía? No entendí esa parte. Es porque en la filosofía se pregunta hasta después de decirlo sin negar a Dios, ¿no? En la filosofía, es que la filosofía simplemente son el pensamiento de los seres y siempre hay preguntas y siempre hay una hipótesis de respuesta. En la Biblia no, hay solo absolutos y verdades. Por eso es como el ejemplo que tú dijiste. Sí, en un sentido, pero lo que yo estoy diciendo que cuando nosotros nos sumergimos en la circunstancia, olvidamos la realidad. ¿Cuál es la circunstancia? Lo que me pasó hoy a mí. Pero tal vez voy a hacer un ejemplo. No, es que eso es la circunstancia. Hoy perdí 5,000 pesos. Esa fue una tristeza para mí. Pero tal vez la circunstancia de otro es, me encontré 5,000 pesos. La felicidad. No. Sí, claro, no, es un decir, ¿sí? Voy a hacerles un ejemplo más dramático todavía. Hoy murió mi madre. Eso es algo doloroso, duro. Pero el que vende el ataúd, el que sepulta a las personas, el que hace mortajas, ¿qué dice? No, o sea, yo quiero que me comprendan. Es que esas son circunstancias. Lo que me parece que es triste y doloroso es temporal, es circunstancial. ¿Cuál es la realidad del creyente? Tenemos una casa en el cielo, estaremos con Cristo, tenemos la vida eterna. Esa es nuestra realidad. Y el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, no se turbe su corazón, no tengan miedo, mi paz les doy, mi paz les dejo. El Espíritu Santo les recordará todas estas promesas. ¿Por qué cobramos ánimo en las cosas de Dios después de las cosas tristes? Porque tenemos un Dios que nos consuela. Otro que me ayuda. Ese otro es el Espíritu que mora en mí. Si nosotros no le viéramos, no le escucháramos, miren, estaríamos en el mundo. ¿Qué hace una persona que le pasa algo malo? Para tomar, para emborracharse, para llorar, para amargarse, lamentarse. Al otro día está más desgraciado que el día que le pasó la desgracia. Miren lo interesante. Y habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. El Señor es el único que nos va a dar testimonio de sí mismo. Todo lo que pasa tiene un propósito en las manos de Dios. Y el cristiano siempre es dirigido a la voluntad del Padre. Siempre. Yo no sé cuáles son las circunstancias que han vivido en estos días.
pueden ser buenas, pueden ser malas, pero lo único que Dios quiere a través de su Santo Espíritu es dirigirnos a que confiemos de Él, dependamos de Él. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Fortalecer nuestra fe, recordar que el Espíritu Santo está con nosotros. Punto 1 dice, con nosotros y en nosotros. Él es el otro consolador. O sea, cuando yo digo que Él me consuela, no es, perdóname, es que nosotros a veces hemos entendido que el consuelo es, ay, pobrecito, ¿te pasó eso? ¿Cuánto lo siento? No, eso no me ayuda. No sirve. Eso no sirve. Eso es que, ¿de qué me sirve? Me rompieron mis gafas. Ay, pobrecito pastor, ¿cuánto lo siento? No, sirve cuando le compré otras. Ahí sirve, exacto. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos recuerda las promesas, nos recuerda su palabra, nos recuerda que tenemos un destino muchísimo mejor, que todas las cosas son circunstanciales. No es en serio, todo es circunstancial. La juventud es circunstancial, se va. La enfermedad tiene una gran probabilidad de que se cure. Máximo dura lo que yo dure. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que se lo resista, dice el dicho. No es en serio. O sea, ¿yo por qué me tengo que afligir? Sí, ayer alguien me decía, me acaban de hacer una polcoscopia. Por eso. Polcoscopia ¿Qué es? ¿Porcoscopia? o colposcopia. O sea, Bueno, ese examen donde ¿Endoscopia? no, Colonoscopia. que es una... Ya. No, bueno, le revisan el útero, ¿para qué? Para saber, porque tiene un gran riesgo de que tiene cáncer. Pues si tiene cáncer se va a morir, o puede que se sane. Pero lo que nosotros sabemos como cristianos, colposcopia, dije. No, es que es por el Por el útero. útero. Es por el útero. Colposcopia, Ya es diferente. sí. Según Cáncer. Net, ¿qué es una colposcopia y por qué necesito una? Una colposcopia se usa para detectar células cancerosas o células anormales que se pueden volver cancerosas en el cuello uterino, la sí, esa. vagina o la Sí, vulva. es esa. Ah, bueno, entonces sí es colposcopia, me hacen dudar. Entonces miren lo que yo les digo. Entonces yo le decía a esa persona, le decía, tranquila, todos los que nacemos con una fecha de nacimiento ya pronosticada por Dios, pero también con una fecha de vencimiento, porque está decretado que todo hombre muera. ¿Por qué nos tenemos que afligir? Eso es lo que le decía el Señor Jesús a sus discípulos. Si yo les estoy diciendo que me tengo que ir al Padre, ¿cómo el Señor Jesús, siendo de carne y hueso, iba a ir al Padre? Tenía que morir. Muriendo en la cruz. Y dice, y ustedes no se alegran de eso. Cuando uno de nosotros muramos, nos tenemos que alegrar, porque si morimos en Cristo, estamos seguros que el hermano se adelantó, la hermana se adelantó. Lo triste es morirse sin Cristo. Lo triste es morirse sin Cristo porque se van a la condenación. ¿Cuántas personas niegan a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas personas niegan su obra? Eso es lo que yo quiero. Es que el Espíritu Santo nos consuela. ¿Cómo? Es el otro que me ayuda. ¿A qué? A que yo ame la palabra de Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Sencillo. ¿Quién lo entiende? El cristiano. Porque él es el que ve, el que escucha a Dios. Si escuchamos a Jesús, escuchamos al Espíritu Santo. Si escuchamos a Jesús y al Espíritu Santo, escuchamos al Padre. Y Él nos enseña su palabra. ¿Por qué creemos que tenemos una nueva vida en Cristo? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Por qué decimos que pertenecemos a una iglesia? Porque hemos nacido de nuevo. El lugar más hermoso para ser santificado se llama iglesia. No es el matrimonio, Osquiter. El matrimonio me santifica un poquito, pero donde más me santifica es la iglesia. No son los hijos. También, pero un poquitico. Pero es que en el lugar, es que con los hijos hay un vínculo sanguíneo. Con la esposa hay un vínculo parental. Con los que hacemos negocio también, pero en la iglesia no nos une sino la fe. Y es el lugar donde somos santificados, porque tenemos que aprender a amar al perfecto desconocido, al perfecto diferente. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que obra en mí, obra en ti, obra en ti, obra en ti, obra en cada uno de nosotros. Quiere el Señor que hoy nos abandonemos al consuelo del Espíritu Santo. Juan David, ¿qué significa consuelo?
significa proplata. Paracleto. Paracleto en griego, pero paracleto significa otro que ayuda, el otro que me ayuda. Y miren lo interesante, el Espíritu Santo está siempre en nosotros, siempre me está ayudando. Paracleto. Paracleto. ¿Sí? El otro que me ayuda. Entonces, no es el que me seca las lágrimas, no es el otro que me da 2 palmaditas y te dice sigue adelante, no. Es el que me ayuda a amar los mandamientos de Dios, los principios de Dios, la vida de Dios. Hoy tenemos que orar y pedirle al Señor realmente siempre ser consolados por su Santo Espíritu, porque nuestro espíritu siempre es rebelde, es necio. Miren, si usted identificó un pecado en su vida, solo tiene un camino: arrepentirse. ¿Cómo uno se arrepiente? Confesando su pecado, diciendo, Señor, mire, me di cuenta que yo estoy viviendo en pecado, estoy haciendo esto, y el Espíritu Santo que me va a hacer recordar que esa acción es pecado y que yo tengo que hacer lo contrario. ¿Sí? Sí. Que el Señor nos ayude. ¿Alguna pregunta, algún aporte? ¿O damos gracias al Señor? Pues, que uno, porque Maikito la está callado hoy día. yo creo que una manera como bonita de entender el pasaje, digamos que es una que yo le dije a mi papá, es entender que, pues quizá cuando nos estamos es como con Dios tenemos una relación, entonces, pues entender que cuando estamos en una relación en un mundo caído, y cuando nos pasan cosas malas, pues hay que entender que es cuando más tenemos que estar ahí, ¿no? Porque eso pasa en una relación humana, ¿no? Usted tiene una relación humana y cuando están las cosas malas usted no abandona. Y es lo que pasa, pues, cuando nos pasan cosas malas, a veces decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios? Y su lógica le dice, pues, tengo que alejarme. Entonces yo creo que, pues, al ser una relación, si nos pasa algo malo, la verdad es que no tenemos que abandonar, sino seguir ahí porque es un vínculo que se construye. ¿Usted tiene una Biblia ahí? ¿Puede leer Romanos 8:28? Yo sé que él no se lo sabe, sino que normalmente a la adversidad nosotros llamamos malo. Pero, ¿usted sí sabe Romanos 8:28? No. Muy bien. ¿Usted sí sabe Romanos 8:28? ¿Sabemos? Sí sabemos, pero no lo digamos. No. Solo que yo quiero para con eso terminar. Porque es que no entendemos el cuidado de nuestro Dios a veces. Sí. 8:28. 28. Dígalo bien fuerte y con eso terminamos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay un propósito en esa adversidad. Yo no puedo decir que fue malo. Sí, uno no sabe. Yo no puedo decir que eso fue malo, porque Dios es el único, el que sabe por qué pasó eso. ¿Por qué murió? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué enfermé? Sí. Muy bueno. Osquiter un día iba a ir a una competencia y se le dañó la moto. Ush, es gasto, es plata, y uno dice, es malo. No, Es para bien. Dios está dirigiendo todas las cosas y no lo dejó competir. ¿Puedo salvar? Sí, uno no sabe. Uno no sabe. Uno no sabe, pudo haber muerto en esa competencia, se pudo haber fracturado, tantas cosas que pueden pasar. Uno no sabe. Y si uno no lo entiende así, pues eso, ¿no? Que entender que Entonces, el que es cristiano dice, No hay que abandonar. es que hay cosas, estamos en un mundo caído, a veces nos pasan cosas porque somos negligentes, otras cosas porque hemos hecho cosas malas. Puedo hacer un ejemplo, si yo le presto mi dinero a alguien que no es confiable y no me lo devuelve, Sabiendo que pues no. sabiendo, exacto, entonces, pues es una consecuencia, Claro. pero a veces uno hace las cosas con buena intención y no salen como yo esperaba. Señor, esto es para bien, Él es el que juzga, Él es nuestro Dios y en esta vida se pierden tantas cosas, pero se ganan tantas otras,
O sea, nosotros nos damos cuenta como Juan David. ¿Por qué no lavó la loza? Y él. Pero cuando le digo, camine y vamos y le compro tenis, y le compro otro, y le compro otro, y él. Es que un padre sabe lo que nos va a dar. Y tenemos que abandonarnos a que Dios está en control, que Él es nuestro Padre, nos está guiando por el Consolador. Juan David, ¿qué significa Consolador? Paracleto. ¿Y qué significa? Otro ayuda. Otra ayuda. ¿Sí? El otro que ayuda, así es. O sea, Él está con nosotros ayudándonos siempre. Y siempre nos va a devolver a su palabra, a amar su palabra. Que el Señor nos ayude. Diácono, ore por nosotros. Hermoso Padre, muchas gracias. Gracias por este momento en el cual nos permite estar en este lugar, Señor. Muchas gracias por tu siervo, por mi pastor Juan José Dávila, ese conocimiento y esa guía del Espíritu Santo y el anhelo por enseñar tu palabra fielmente. Gracias por su esposa, que es su ayuda idónea, y su hijo Juan David, Señor. Y por este lugar, Señor, en el cual colocó en el corazón de él para que pueda explicar, enseñar a nosotros, a los necesitados de tu palabra. Y has ocupado, Señor, o mejor, ha utilizado este lugar para ese propósito, Señor. Gracias por mi diácono Otoniel y tu esposa y sus hijos, por Michael, por Loraine, Señor. Gracias por Osquitar y su esposa. Yo te doy muchas gracias, Señor, también por aquellos hermanos que van a ver este video, esta enseñanza, para que nos pueda recordar tu palabra, Señor, y que nos ayude, amado Dios, a escudriñarla, porque si no escudriñamos tu palabra, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo nos recuerde las enseñanzas de ti, Señor? Y te ruego, mi Dios, que